Paz Inverencial. Paz Inverencial. Muy buenas noches, reciban desde Bogotá nuestro más sincero y fraterno saludo a cada una de las personas que desde diferentes lugares del mundo nos acompañan en estas sesiones de estudio de la enseñanza gnóstica samaeliana. Hoy miércoles 2 de octubre del año 2024 continuamos estudiando un capítulo más del libro El Cristo Social, así que sean todos ustedes bienvenidos. De parte de la Asociación Centro Educación Gnóstica Samaeliana, reciban un grato saludo para estos propósitos de estudio los miércoles gnósticos de la caridad universal y la doctrina del Cristo Social. Como ya se mencionaba de este maravilloso libro, vamos a continuar con el capítulo número 42, denominado Los Prestamistas, dando continuidad a este propósito de estudio de lo que es el POSCLA y su doctrina. En este capítulo, pues el maestro nos trae un ejemplo muy cotidiano. De pronto, pues ya no tiene como el mismo impacto de en su momento cuando el maestro hizo la reflexión, pero sí vale la pena que empecemos a analizar por qué el maestro nos trae estos temas a colación y por qué es importante reflexionar en ellos. Entonces, con relación a los prestamistas, nos van a explicar entonces que ellos, desde el análisis que se está haciendo, pues de cierta medida solucionan al pueblo muchos problemas. De igual forma, pues los prestamistas, como cualquier otra labor que se realice en la vida cotidiana, pues necesita cobrar unos intereses, sobre todo en este campo del préstamo de los dineros, pero que también hay una dinámica que hay que prestarle atención, y es que a la par de la existencia de los prestamistas, los gobiernos crean pues aquellas entidades que también facilitarían préstamos o dinero a las personas que lo necesitan. Y aquí pues en el capítulo el maestro los describe como montes de piedad, y pues que son instituciones que no solucionan de todas maneras las necesidades del pueblo. Por lo tanto, entonces allí vamos a ver que dentro del capítulo se hacen 3 apartados importantes en donde se habla de las injusticias, intereses sobre el dinero y las hipotecas, para que entendamos por qué es necesario reflexionar en este tema y sobre todo irnos encaminando a entender por qué es necesario que los gobiernos realmente logren ser más amplios y ser menos tiranos y crueles al momento de buscar la forma de permitirle a los ciudadanos que logren cubrir sus necesidades o sus situaciones álgidas o de emergencia que se presenten con relación al dinero en el día a día. Por eso, este tema, que es de suma importancia, y como estábamos hablando anteriormente de un tema que tiene que ver con la conciencia, y algunos se preguntarán, pero bueno, el maestro, ¿cuál es el objetivo de hablarnos precisamente de los prestamistas? Recordemos que en sesiones anteriores mencionábamos que el maestro se refiere a algunos sectores porque esos son los sectores en los que tenemos que desarrollar la doctrina del Cristo social, es decir, la sociedad en general, pero hay sectores específicos que permiten, como se conoce hoy en día en Colombia sobre la economía popular o lo que se conoce como la informalidad, poder llevar este mensaje pues para poder generar un sentido claro y concreto en lo social, no solo en la búsqueda de los derechos, sino en el cumplimiento de los deberes, no solo a nivel social o político, económico y demás de lo que se genera, sino como personas y el rol que desempeñamos en la sociedad. Entonces, todos estos temas nos traen una reflexión y hemos de ratificar que siempre hablamos de la enseñanza gnóstica samaeliana. Eso es el POSCLA. Por eso los prestamistas son indispensables. Algunos dirán, pero ¿por qué así? ¿Por qué el maestro va a decir que los prestamistas son indispensables si son conocidos como agiotistas o se aprovechan de la gente o pasan otras circunstancias? Pero vamos a entender el contexto de lo que él nos planteaba a inicio de los años 60, lo que ocurre hoy en día, y vamos a sacar buenas conclusiones sobre esto que nos dice el maestro. Los prestamistas solucionan al pueblo muchos problemas. Claro, si una entidad bancaria pues no le presta a uno y uno tiene una necesidad muy urgente y hay que hacer un trámite y demás, un prestamista pues puede dar ese servicio, y además pues que tiene la oportunidad pues de acceder a ese dinero de una forma rápida por cualquier necesidad. Toda persona en gravísima crisis económica busca un prestamista. Como está la economía en Latinoamérica y en algunas partes del mundo como África, pues obviamente en algunos de nuestros países nuestra economía no está bien organizada, y es por eso que estas circunstancias que se presentan con el manejo del dinero, pues para que algunos se dediquen a este negocio, pero hay otros que también se aprovechan de la gente. Entonces, es interesante que lo analicemos para que nos demos cuenta cómo influye lo que somos psicológicamente cada uno de nosotros. Cada uno de los
párrafos que tiene este capítulo nos llevan a ir entendiendo paulatinamente lo urgente que es entender las distintas dinámicas en una perspectiva muy objetiva. Más adelante el maestro ratifica que aquí no se está pues netamente defendiendo, dándole un único valor a los prestamistas, a la labor, pero sí hay que entender realmente qué es lo que ocurre en el contexto de por qué existen los prestamistas y quiénes son los que acuden a los prestamistas. Pues ya hoy en día es entendible, se han creado otros mecanismos que faciliten para algunas personas acceder a dinero cuando no se tiene, el caso de los créditos o subsidios o ciertos beneficios, etcétera, pero entendamos que aquí hay un ejemplo cotidiano en el que de pronto algunos de nosotros hemos pasado por ello, conocemos a alguien que ha pasado por esta situación y cuál es la reflexión que es lo que debemos transformar de esta situación. Entonces, pues entendiendo la dinámica y la labor que presta este personaje que aquí nos cita el maestro, el prestamista, pues tiene su negocio, claro está, necesita cobrar unos intereses porque hace parte pues de su labor cotidiana y eso pues lo que el maestro aquí nos está diciendo que no es un delito porque se ha entendido que en muchos países se logra esa persecución innecesaria de los prestamistas. Claro está, hay que entender el por qué realmente se recurre a ellos para cubrir una necesidad inmediata, para atender una urgencia, en algunos casos, como lo expone aquí el maestro, en términos médicos. Entonces, pues hay que entenderlo en esa dinámica, porque las personas de escasos recursos, las dificultades que atraviesan siempre las personas más necesitadas, pues les lleva a crear este tipo de mecanismos y esta forma de una medida en que unos interactúen con otros para lograr esa cooperación, pero que también hay que revisar entonces por qué estas situaciones se llevan a cabo, por qué tenemos esa precariedad económica, por qué se nos dificulta acceder al dinero en esas situaciones mucho más álgidas. Entonces, hay muchos análisis y reflexiones que debemos extraer de este capítulo, sobre todo para que entendamos que son situaciones que se presentan en la vida cotidiana y que obedecen fundamentalmente a esa manifestación de lo que son los agregados psicológicos. Por eso cuando todos estos fenómenos acontecen en nuestra sociedad deberíamos preguntarnos más bien qué es lo que estamos haciendo antes de criticar o dar una opinión sin tener una contextualización de las cosas. Eso es lo que nos aporta la doctrina del Cristo social, porque los fenómenos sociales en sí son las consecuencias de las causas reales que están dentro de nosotros. Y el maestro pues va a seguir insistiendo en eso, que son los agregados psicológicos. Por eso las instituciones del gobierno, denominados montes de piedad, es decir, bancos, todo tipo de entidades financieras o empresas del sector productivo, como podamos denominarlas, no alcanzan por sí mismas a solucionar todas las necesidades de los pueblos. Esto que nos dice el maestro lo escribió hace un poco más de 60 años. Se supone que con la tecnología de avanzada y demás estuviésemos avanzados, pero digamos que todos estos fenómenos sociales, cuando se le dice a la gente que se organice, es porque socialmente hay una problemática que todavía no se ha logrado solucionar. ¿Por qué razón? Pues porque nuestros países no tienen una economía tan robusta como otros, pero aún así, viendo países de avanzada, se presentan estos problemas con el acceso a la economía y todo esto que hoy en día se denomina sostenibilidad, competitividad y un poco de términos, que obviamente lo que nos vienen es a enredar un poco más los propósitos reales que tiene que ver con que cambie el individuo y si no le prestamos a eso atención, pues no va a cambiar lo que pasa en la sociedad. Entonces, es interesante poder cada uno de nosotros llegar a estas reflexiones porque nos permiten de esa manera darnos cuenta en qué estamos y qué le estamos aportando a la sociedad. También nos plantea entonces el maestro en este capítulo que el prestamista brinda al necesitado las mejores oportunidades para resolver sus problemas y con todo ello se le persigue, se le obstaculiza, se le molesta. Claro está, si fuésemos realmente capaces de entender la dinámica de nuestros gobiernos y si el interés de quienes están parte de estos espacios de poder y de liderazgo quisieran realmente facilitar o mediar con las personas para salir de las dificultades que se atraviesan, pues no se tendría que recurrir a estas informalidades para la consecución del dinero.
Y realmente, pues aquí el maestro lo que nos invita es que entendamos que estas dinámicas se presentan, estos fenómenos existen en la vida cotidiana, es porque hay una carencia realmente de la capacidad del gobierno, de las distintas políticas que tienen nuestros países para permitir satisfacer las necesidades de todos. Entonces, por eso es que ocurren este tipo de fenómenos y se llegan a extremos. Hay situaciones en las que, de verdad, como lo señala el maestro, hay gente que realiza su labor de la manera adecuada, sin aprovecharse de la situación de las personas, pero hay otros casos en los que sí hay que prestar atención. Y es eso cuando se comete el delito de aprovecharse de las circunstancias, cobrar de más, tener pues esa usura y sobre todo pues dejar en complicaciones a las personas que solicitan ese dinero. Entonces vale la pena que vayamos entendiendo por qué se nos enuncian estos ejemplos de esta forma cuando realmente la gente diría, no, es que se deberían estar hablando de otros temas. Esto hace parte de entender la dinámica de qué ocurre en las sociedades cuando realmente no estamos aplicando lo que aprendemos en la psicología revolucionaria. Entonces tomamos malas decisiones, vamos siempre por los caminos de la degradación, de la disociación, de perpetuar entonces ciertos hábitos y costumbres que nos siguen perjudicando. Y este es de una manera el sentido que nos quiere dar el maestro para que entendamos entonces que si no existiesen este tipo de dificultades para algunas personas de tener los recursos económicos para atender sus necesidades urgentes, gracias a que el Estado pues está operando efectivamente, pues no tendríamos la necesidad de tener este tipo de prestamistas. Entonces, esta es otra forma de ir analizando el capítulo que nos está presentando aquí el maestro. Todos los fenómenos sociales, sin duda alguna, dan parte de cómo estamos los individuos dentro de la sociedad. ¿Sí? Hay que tener eso claro porque lo que afuera se presenta, es decir, en el mundo exterior, es el resultado de lo que interiormente somos. Y algunos diremos, no, pero ¿cómo así? Pues estamos hablando de la doctrina del Cristo social, y al hablar de la doctrina del Cristo social estamos hablando de la enseñanza gnóstica samaeliana. Por eso, cuando se habla de la caridad universal, que es el contenido programático del Partido Socialista Cristiano Latinoamericano, con una doctrina que ya la conocemos, la doctrina del Cristo social, pues obviamente todos estos fenómenos hacen parte, ¿sí? Parte de la esencia de lo que es el POSCLA. ¿Por qué razón? Pues porque a través de esas problemáticas nosotros podemos reflexionar para darnos cuenta cómo estamos como individuos y realmente dónde hay que cambiar, ¿sí? Y por qué hay que cambiar. Por eso la gente solo sabe no cumplir con las cláusulas. Ahorita está el otro problema. Es decir, que uno se compromete por alguna emergencia, y creo que más de uno nos ha pasado eso en alguna circunstancia de la vida, sea por temas que sí se necesitan o por temas que no se necesitan, porque también por los vicios que socialmente conocemos, como el alcohol, las drogas, entre otros, hasta las apuestas, terminamos endeudándonos y eso nos genera más problemas. Pero ya después cuando reflexionamos nos damos cuenta que eso nos trae dificultades, pero obviamente si vamos cambiando, pues no solo entendemos, sino comprendemos qué tenemos que hacer. Y luego, como dice el maestro, insultan al prestamista o herirlo o llevarlo a la cárcel olvidando por completo el momento supremo de necesidad y el servicio preciso que nos prestó cuando más lo necesitábamos, así es la humanidad. Hemos visto en programas como en Discovery Channel, como El Rastro u otros temas policíacos, que se ven dentro de las investigaciones y se han visto casos que gente de muy buena voluntad le prestó a esta persona, pero la otra persona, como no tuvo capacidad o se le presentó algún problema o tenía un problema, pues terminaban asesinando hasta las personas. Entonces, una cosa pues tan inaudita, que obviamente tiene que ver con esa problemática que está dentro de nosotros y ni siquiera nos estamos dando cuenta de eso. Entonces, entender este fenómeno que se ha presentado en algunos lugares, que esto pues acarrea tener en cuenta otros aspectos, otras variables, es sencillamente para que entendamos en qué estamos sumergidos socialmente cuando no tenemos la capacidad de hacer las cosas como se deben hacer. De igual forma, pues en este capítulo se nos insiste que uno de los males más graves que los gobiernos pueden hacer a los pueblos es limitar a los prestamistas o perseguirlos o prohibirlos. Y ese es el extremo en el que muchas veces operamos algunos de nosotros. Nos vamos a los extremos y entonces queremos prohibirlo todo, negarlo todo y no permitir que otros procesos o que otras alternativas se lleven a cabo.
no solo en el caso de los prestamistas, muchas otras informalidades de la misma vida cotidiana que son necesarias de acuerdo pues a la cantidad de personas que somos, a los múltiples fenómenos que se presentan. En este caso pues hay que tener lo rural, hay que tener en cuenta lo urbano para analizar por qué debemos reflexionarlo de esa manera, y simplemente pues la reacción del gobierno o del líder en su momento es clausurar eso, limitarlo, prohibirlo, excluirlo por completo y sentir que ya la solución está clara, y resulta que no es así. Lo mismo ocurre de pronto con las personas que son delincuentes o con las personas que tienen problemas con el consumo del alcohol o del cigarrillo. Entonces la única alternativa es decir, no, hay que aislarlos, hay que sacarlos, hay que echarlos porque no hacen bien las cosas. Bueno, analicemos las situaciones y por qué ocurre eso. Tal vez en nuestros gobiernos, en nuestros países, no es que sea un acto preponderante la situación de los prestamistas, pero sí hay fenómenos en los que realmente se puede entender que hay decisiones que no son las más favorables por parte del gobierno. Entonces, allí también hay que entender cómo nos está mostrando las dos caras de la moneda el maestro aquí, los dos platos de la balanza. Entonces, cómo se lograsen equilibrar realmente, si se necesita es que las personas suplan sus necesidades y que ante una emergencia pues se tenga el dinero para cubrirla y que no se recurra pues a estos casos en donde pues si los resultados son negativos pues no se deberían seguir presentando. Entonces, qué interesante es que entonces ustedes también vayan reflexionando en torno a esta temática y puedan realmente pues compartir esa opinión, ese interés que se está manifestando a partir de este tema. Por eso, cuando hablamos de justicia distributiva y de justicia social, pero en términos de la conciencia, es decir, de nosotros como individuos, si empezamos a despertar conciencia, pues estas cosas no pasarían. No había necesidad de tener prestamistas, ni siquiera de tener sindicatos, ni ejército, ni policía, ni siquiera gobiernos, porque nos sabríamos gobernar a sí mismos y tendríamos la capacidad de poder administrar de forma cooperativa todo lo que la naturaleza nos entrega. Pero por el miedo, el egoísmo, la corrupción y demás defectos, es que caemos en esto. Países tratando de imponerse a otros, hasta colocando sanciones o imponiendo sus culturas o políticas económicas y sociales. Entonces eso tiene un problema. Y los otros países que se quieren defender, pues también se equivocan porque con la guerra no se gana nada. Hoy en día estamos viviendo un panorama, como veíamos en otro capítulo, que estamos próximos a la Tercera Guerra Mundial si esas personas realmente no reflexionan. También hay que tener en cuenta que no solo el Estado, es decir, el sector público tiene que solucionar los problemas de la sociedad, no, el sector privado también está llamado a eso. Y más allá de que el sector público y privado pues tienen que ayudar catapultando la economía y demás, pues también nosotros tenemos que ayudar porque los que tenemos pues cooperamos. Hay que pagar los impuestos porque son los ahorros del Estado. Y con esos ahorros se hacen inversión social y demás. Pero si los políticos que elegimos seguimos dejando que ellos lleguen, pues se van a robar la plata. Sí. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Pues lo que estamos viendo hoy en día, más hambre, más gente sin techo, más gente sin abrigo, no se puede acceder a la salud, a la educación, a la vivienda y el empleo, y vienen con esos chispeantes intelectos, ¿sí? Sabiondos, como dice el maestro, a decir que conocen mucho de política y ni siquiera se conocen a ellos mismos porque tienen los mismos problemas que una persona que no tiene dinero, porque ni siquiera saben administrar el dinero. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque eso son injusticias. Y a través de esta cátedra, pues el maestro lo que nos quiere decir es, bueno, analicemos muy bien qué es lo que estamos haciendo. Por eso el prestamista debe ser caritativo. Uno de los principios de la cooperación, o un pilar fundamental de la cooperación, es la caridad. Si no hay caridad, no hay nada, pues no hay misericordia. Queremos aplicar siempre la justicia. Esos dos pilares fundamentales de la cooperación es la misericordia y justicia. Y dentro de eso está la caridad, pero cuando habla el maestro de caridad consciente es que también debe tener justicia. Cuando hablamos de justicia social y justicia distributiva en términos de la poliética, estamos hablando de esto. El prestamista cruel y despiadado, que es el otro punto, se convierte en un agiotista depravado, en un villano. Tanto así que se han visto casos, como mencionábamos ahora, pues que si no pagan, pues atentan contra la vida de la persona que no tiene cómo pagar. ¿Sí? Y también se utilizan recursos de dudosa procedencia o recursos que de verdad no son muy claros y terminan en un sistema circulando y le hacen daño a la economía de un país o de un territorio. Entonces, esos son los aspectos en los que tenemos que reflexionar
porque no solo las injusticias se aplica a todo este tema de lo que estamos hablando de prestamistas y demás, no, es a todos los fenómenos sociales, pero el maestro nos lo explica aquí para que caigamos en cuenta a ver si realmente nos definimos a entrar por el camino del POSCLA, que además, como ya lo hemos mencionado, de una educación fundamental hacia una psicología revolucionaria, nos lleva a una ética revolucionaria, que en términos superlativos empezamos a avanzar por una poliética, psicopoliética y mágico-poliética, y eso es el POSCLA. Pero en términos prácticos, ¿qué quiere decir eso? Pues que nosotros despertemos, cambiemos como individuos y despertemos plenamente nuestra conciencia. Esto que aquí señala el maestro realmente nos conduce a una reflexión desde lo sociológico y lo psicológico, porque si cada quien cumple con sus deberes y somos realmente de recto pensar, de recto sentir y de recto orar, pues este tipo de dificultades o de situaciones no se presentarían en nuestras sociedades y no se estaría realmente pues desgastando tanto recursos como energía en este tipo de situaciones que plantea el maestro, que hay que perseguir a la gente y decirle que no lo haga o que así no es, cuando se entiende que desde el mismo aspecto político de lo que es el gobierno, pues se debe suplir este tipo de necesidades para que las personas pues tengan dinero, porque una persona no tiene dinero y recurre a los prestamistas porque pues esencialmente carece de alguna formación académica, de un proceso que le permita vincularse laboralmente en términos formales ante una entidad, ante una empresa, ¿sí? Puede ser el caso estricto que su economía no sea la mejor y tenga que recurrir a esos métodos. Entonces, ¿qué está pasando con el sistema educativo? ¿Qué está pasando con el sistema de empleabilidad en nuestros países? Son elementos que eso nos permiten analizar en otros aspectos lo que aquí nos señala el maestro. Entonces, cuando dentro del aspecto de los prestamistas se nos habla de las injusticias y nos viene a hablar ahora de los intereses sobre los dineros, es para que sigamos ahondando en ese proceso. Entonces, él dice, perseguirlo, limitarlo o prohibirlo es absurdo, porque los bancos no pueden, debido a la tiranía y rigor de sus leyes y reglamentos, solucionar todos los problemas de los ciudadanos. Ojalá las políticas públicas de nuestros países, las normas y todas las estrategias y programas que se plantean realmente permitiesen satisfacer esas necesidades de la vida cotidiana, pero no es así. ¿Por qué? Porque pues opera de una forma muy tangente en nosotros lo que tiene que ver con la corrupción, con la forma deshonrosa en la que realizamos nuestras actividades, que siempre estamos buscando ganar dinero ante cualquier situación, etcétera. Entonces, por eso los recursos económicos no alcanzan y no llegan a donde deben llegar. Por eso, entonces, ¿qué pasa? En la necesidad de las personas se crean estos mecanismos y la intencionalidad es entonces que si existen bancos para facilitarle los recursos económicos a las personas, pues que estos no sean exagerados y en última instancia la persona diga, no, pues yo ya no puedo pagar esa deuda, que me quiten la casa o que me quiten el carro porque no tengo cómo más pagar y el problema, pues lo que en vez de solucionarse se agranda. Son muchos elementos que debemos analizar aquí porque la prioridad es que entendamos que si realmente operamos nosotros en la vida cotidiana en función de ese recto pensar, de ese recto sentir y ese recto obrar, vamos a ver resultados completamente distintos en todo lo que ocurre a nivel planetario. Es inaudito con todos los avances y todo lo que hablamos de la cuarta revolución y todo lo que encierran estos aspectos. Y lo más increíble es que si seguimos con la misma forma de pensar, sentir y actuar, no hemos aprendido lo que la historia, hasta lo estudiamos en primaria, secundaria, en la universidad, y decimos que ciertas civilizaciones fueron más poderosas que otras, pero seguimos los mismos bárbaros haciendo guerras y confrontándonos los unos con los otros y no solucionando los problemas que no permiten ni siquiera que las personas se interesen por su psicología particular. Y ahí parte nuestra propia espiritualidad para que despertemos conciencia. Entonces, si no se garantiza eso, ¿qué espera un Estado o qué espera un grupo de personas y demás? Pues vamos a tener bárbaros o nos vamos a convertir en bárbaros que vamos a generar problemas a la sociedad. Violencia, degeneración, corrupción, avaricia, pereza, lujuria, todo lo que ahí podamos nosotros describir. Y aquí el maestro, si estamos atentos, nos está describiendo cómo son los agregados psicológicos y ni siquiera nos estamos dando cuenta, porque empezando los capítulos de este libro nos está hablando del miedo, ¿sí?
nos está hablando del orgullo, de la envidia, del odio, y nos está dando las características de esos agregados, nos los está describiendo, ese gran favor que nos está haciendo. Pero aún así no caemos en cuenta. Entonces, ese sistema que es el anticristo, que está, pues, digamos, como lo denomina el maestro, que tiene que ver con todos esos conceptos y demás, pues son los que nos están haciendo daño porque en última terminan siendo plataformas que el agregado utiliza para seguirse robusteciendo. Entonces, tengamos eso en cuenta para que nosotros podamos tener claridad sobre lo que el maestro nos quiere entregar en este mensaje. Por eso las hipotecas, ese es otro tema que hay que tener en cuenta, que puede servir como mecanismo porque uno tiene que tener una prenda pues para que le puedan prestar algo. Pero hay una injusticia tan tenaz, tan tremenda, y me disculpan la expresión, porque si un campesino necesita para trabajar la tierra y le ponen múltiples condiciones y en última ese dinero se lo termina dando a personas que sí tienen dinero, pues ahí tenemos un problema, porque terminan dándole los subsidios a personas que no necesitan y el desarrollo del agro o del sector agropecuario pues se estanca. Y ya la misma sociedad se ha cansado de decirlo y las antiguas civilizaciones que uno de los primeros pilares de producción de un país está en el sector agropecuario. Y eso, digamos, es incontrovertible por una sencilla razón, pues porque como esos medios nos permiten a nosotros alimentarnos y generar otras materias primas, pues es un sector tan indispensable que lo hemos tenido ahí como lo último. Por eso el maestro dice que existen bancos hipotecarios muy útiles para el pueblo, sí, pero estos tampoco pueden solucionar las necesidades íntegras de los pueblos. En este caso también resultan muy útiles los prestamistas y no hay motivo para obstaculizarle su labor. Sí, pues se puede tener una prenda. En llegado caso que no se pueda pagar, pues se negocia con el prestamista y da la diferencia de lo que cuesta la casa, porque también son vivos. Quieren apoderarse, les pongo un ejemplo, una casa que vale 100 millones de pesos y le prestan a la persona que necesita el dinero 30 millones, recibe las escrituras por parte del dueño, pero no pudo pagar porque le pasó algo. Entonces ya quieren apoderarse de la casa, dicen no, que los intereses, que esto yo no sé más. Y la pobre persona que necesitó ese dinero y necesitaba la diferencia del dinero de lo que costaba la casa, pues no lo tiene o no lo adquiere. Y en últimas el prestamista es el que toma posesión de eso y eso no es justicia tampoco, eso es injusticia. Eso hay que tenerlo en cuenta porque tampoco una labor de estas que puede ser beneficiosa para la sociedad tampoco se puede convertir en un medio para seguir oprimiendo al pueblo o a la gente. De esta forma, como el maestro nos ha invitado a esta reflexión en torno a este capítulo, pues nos lleva a insistir entonces cuáles realmente las acciones y hasta dónde llega el desarrollo de las estrategias y de las políticas de nuestros gobernantes y si realmente están pensadas con esa intención clara y sencilla de ayudar a cubrir las necesidades que se presentan en nuestros países. Entonces, el maestro cuando termina el capítulo nos dice lo siguiente: los gobiernos deben ser más amplios, menos tiránicos y crueles. Los gobernantes deben comprender que por muy eficientes que sean los gobiernos, todavía no alcanzan a solucionar totalmente las necesidades de los pueblos. Entonces, de allí que surgen diferentes alternativas en lo local, en lo regional, de acuerdo a esas necesidades que hay que satisfacer y que las mismas personas crean la posibilidad de mitigar el impacto de esa necesidad, de esa situación, de ese fenómeno, de ese problema. Entonces, qué valioso sería que de verdad nosotros entendiésemos entonces que a la par del ejemplo de los prestamistas, busquemos la forma de ver qué es lo que está ocurriendo en nuestras ciudades, en nuestros barrios, en nuestra zona rural y hasta dónde es que no llega el gobierno y por eso se presentan este tipo de situaciones. Entonces, cuando no hay puentes, pues la gente con su ingenio, con sus capacidades y con su creatividad, pues busca la forma de hacerlo a través de tablas o de otras láminas y construye el puente por donde deben transitar las niñas, los niños, las personas, los campesinos, la mercancía. Cuando no hay carreteras realmente en las mejores condiciones, pues las personas se las arreglan como es posible y con sus propios recursos pues intentan medio acomodar la carretera para que por allí pueda pasar
los cultivos y puedan ofrecerlo en las ciudades. Entonces, todas esas contradicciones son las que debemos ir analizando a la par de lo que el maestro nos señala en cada capítulo de estos libros, porque es entender entonces si nosotros realmente estuviésemos en función de lo que es vivir correctamente, pues no tendríamos que pasar por estas situaciones, pero el aprendizaje es ese, que una vez identificada la situación, debemos sobrellevarla, cambiarla, transformarla y que no se vuelva a presentar. Entonces, ojalá que en años muy cercanos, pues muchas de las dificultades por las que nuestros países hoy están atravesando, realmente podamos darle el alcance que se necesite, sobre todo pues entendiendo lo fundamental que sería que viviésemos en función de los principios y los valores de la enseñanza gnóstica para que estas situaciones realmente logremos llevarlas a una mejor expresión. Entonces, pues así es como el maestro nos pone este ejemplo en este capítulo con este tema. No quiere decir que allí termine la reflexión, porque si ustedes van al libro, lo releen, lo analizan, lo estudian, pues así ahí se van a dar cuenta otros detalles que nos narra el maestro y es un aspecto de motivación. Ojalá ustedes lo puedan compartir con otras personas. Así que de esta manera hemos concluido este maravilloso capítulo número 42 sobre los prestamistas, donde seguimos abordando reflexivamente asuntos importantes de la vida cotidiana que dan parte de lo que somos como individuos. Por eso el próximo miércoles 9 de octubre tendremos la oportunidad de abordar el capítulo número 43, el caso de Cuba. Algo interesante. Algunos dirán, ¿eso qué tiene que ver con la enseñanza, con la doctrina del Cristo social? Mucho, porque como ya hemos definido, estábamos estudiando los fenómenos y en los fenómenos podemos entender qué pasa con el individuo. Y este caso particular, tanto que se critica, no que los comunistas están acabando con el mundo, no, pues hay que mirar por qué se dio el comunismo si el capitalismo no ha tenido la capacidad de una buena administración sobre el capital y sobre todo por esas imposiciones de orden político, económico y demás. Entonces trajo como consecuencia pues el comunismo o el mal llamado socialismo del siglo XXI, que viene siendo comunismo igual. Entonces es importante reflexionar en estos temas para que sigamos estudiando los aspectos importantes de la enseñanza gnóstica samaliana a través de la doctrina del Cristo social. Recuerden que en las redes sociales ustedes pueden encontrar estas sesiones de estudio, las pueden compartir en sus perfiles. Eso sí, pues les agradecemos que se respeten de la forma en la que compartimos la información. No lo hacemos con el ánimo de restringir la información, pero sí de mantener como esa línea de lo que estamos transmitiendo a través de las redes sociales, que es única y exclusivamente lo que el maestro nos explica en los libros, y por eso pues generamos este proceso de difusión a través del perfil en Facebook, a través del canal en YouTube, a través de X y de Instagram. Y si ya pues queremos generar unos diálogos más profundos y detallados de diferentes temas de la enseñanza gnóstica, nos pueden escribir entonces a través de Telegram o de WhatsApp. Podemos darle continuidad a esos aspectos y esperamos que siempre estén muy atentos a estas sesiones que compartimos. Así que de esta manera hemos culminado con este propósito de estudio. Agradecemos infinitamente la presencia en estos medios. Que pasen una feliz noche y un paz inverencial para todos. Paz inverencial.